pertenezco a IFAN Latinoamérica y a la Asociación de Promoción de Lactancia Materna, APROLAMA. Soy pediatra con una especialidad en lactancia materna. Para mí es un enorme placer compartir con ustedes hoy la historia del Código de Sucedáneos de la Leche Materna. Realmente esta historia tiene muchas cosas en común y muchas cosas que compartir. Quiero declarar que como parte de IFAN no tengo ningún conflicto de intereses ni recibo patrocinio de ningún tipo por parte de las empresas productoras o distribuidoras de alimentos infantiles ni ultraprocesados, ni de productos conexos, incluidos los extractores de leche materna, tampoco de empresas de pesticidas químicos, armamento, ni productos o marcas que ejerzan violencia contra las mujeres o la niñez. Mi compromiso es proteger el derecho de las madres a amamantar y a tomar decisiones informadas, libres de presiones comerciales o de cualquier otro tipo. Los productos que aparecen en esta presentación son solo para fines ilustrativos, no constituyen una promoción. Las culturas por siempre amamantar. Yo creo que esto es una cosa que hay que tomar en cuenta. Mientras no existiera ninguna comercialización ni nada que cambiara la cultura como tal, los humanos siempre amamantaron. Y inclusive la Iglesia Católica esto lo apoyó, porque tiene muchísimas pinturas que así lo demuestran. En finales del siglo XIX y siglo XX viene el gran cambio y es donde empiezan a aparecer las compañías productoras de alimentos infantiles. La historia nos demuestra que la Nestlé, Mead Johnson, fueron de las primeritas que comenzaron en este trajinar del uso de un producto totalmente diferente para alimentar a los niños y las niñas. Otro gran factor que hizo que se cambiara la cultura del amamantamiento son las guerras mundiales. Las mujeres tuvieron que incorporarse al trabajo y los niños fueron criados por las familias que optaron por comenzar a alimentarlos con estos productos, que si bien es cierto al principio produjeron muchísimas muertes porque el proceso que tenían no era tan expedito en relación a la no contaminación, entonces las leches contaminadas se murieron muchos niños y aún así esas leches siguen siendo contaminadas porque son limpias, no son estériles, ¿verdad? Eso sería otro tema. Entonces, el siglo XX se inicia el mayor experimento a gran escala en una especie y sin comprobación previa de los posibles resultados. A la especie humana se le cambia su forma de alimentación inicial y centenares de miles de niños pasan a ser alimentados con leche modificada de una especie distinta. Es decir, aquí no me digo ningún estudio. Las compañías presentaron los productos y las personas empezamos a utilizarlas, ¿verdad? Ahora, si queremos decir algo de leche materna, tenemos que demostrarlo. Y esto es una cosa que la gente no se lo cuestiona en este momento, de que por qué se empezó con ese tipo de cosas cuando realmente no había más que la publicidad de las compañías y no habían estudios que certificaran que estas leches eran leches que se podían utilizar en niños. Estas compañías sabemos que son multinacionales, que inciden en una serie de productos. La compañía Nestlé tiene un montón de subsidiarias y entonces ya nuestros bebés aparentan todo esto y los problemas que tenemos de obesidad y las marcas comerciales. Llama la atención cuando una da una visita por Ginebra y la muchacha que está en el tour le dice, este es el edificio de la Nestlé, este de aquí arriba, y, perdón, el de abajo es el de la Nestlé y el de arriba es el de la OMS. Entonces, cuando usted pasa por la Nestlé, le enseñan el edificio, después le enseñan el de la OMS y es el mismo edificio. Que la Nestlé en esa época, que hace muchos años, le regaló los planos a la OMS para que hiciera su edificio. Y estas son las cosas que uno debe de tomar en cuenta para el conflicto de intereses que tenemos actualmente y que sabemos que suceden muchas cosas que uno no quisiera que sucedieran. Y entonces comenzamos con, en la historia, en el año 39, la primera persona que declaró, que se pronunció en relación a esto fue la doctora Cecil Williams, que dice que la propaganda sobre alimentación infantil que desorienta debe ser penalizada
como uno de los crímenes de sedición más grande, y las muertes causadas por esto deben ser consideradas como asesinatos. Eso lo dijo ella en Singapur, en una conferencia, y fue sacada de esa conferencia. Es ahí donde comienzan a cuestionarse algunos médicos y algunos nutricionistas y profesionales de la salud del impacto que están teniendo estas compañías en la salud de los niños y las niñas. ¿Cómo es que se llegó al código? ¿Cómo existe el Código Internacional de Sucesos de Leche Materna? En los años 60 y 70 llamó la atención la publicidad desmedida y la marcada disminución de las tasas de lactancia materna. Entonces, esta comercialización inapropiada de alimentos infantiles comienza a causar disminución en las tasas de lactancia materna. En 1946 y en el 55, en Estados Unidos declina la lactancia materna. En el año 67, solamente un 25% de los bebés nacidos en hospitales eran amamantados. En 1968, el doctor Derek Yelif y su esposa, ellos sacaron este libro y comenzaron a hablar de la malnutrición comerciogénica. Es cómo el comercio produce desnutrición en los niños, cómo la desmedida publicidad que estos productos tienen causan enfermedad en los niños y muerte. Entonces es cuando se comienza a hablar de los niños desnutridos, el kwashiorkor y ese tipo de desnutriciones, que los niños eran pura grasa, y eran niños súper desnutridos, con muchísimos problemas, muchísimas enfermedades de diarreas, problemas respiratorios y una serie de enfermedades graves. Entonces el doctor la llama así, la malnutrición comerciogénica, y eso causó un gran boom en el mundo. En 1974 se publica este libro de Baby Killer de Mike Miller, que era un observador de África del Sur, y una ONG suiza tradujo el libro al alemán y le dio el título de Nestlé mata bebés. Con ese título, Nestlé entabló una demanda por calumnia. Y entre el año 74 y 76 existe todo un proceso legal. Hay un pleito enorme donde Nestlé tiene mucha mala publicidad. Muchos profesionales de la salud atestiguaron contra Nestlé. Entonces Nestlé retiró 3 de los 4 cargos que le había hecho a este grupo de personas que habían publicado esta aseveración sobre Nestlé mata niños. Y entonces solo dejó el ítem de calumnia. Esa sentencia fue en 1976, y si bien es cierto, la ONG fue condenada por calumnias, pero se le impuso una multa simbólica. El juez alertó a Nestlé que debía cambiar sus prácticas de promoción. Y esto es muy importante porque Nestlé, si bien es cierto, en un momento quiso cambiar, persiste aún con estas prácticas inadecuadas. Entonces, como Nestlé no comienza un boicot contra Nestlé a nivel mundial, en Estados Unidos y luego Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Suecia, Alemania Occidental y el Reino Unido. Ese boicot, que fue la primera parte, duró de 77 al 1984, pero el boicot continuó desde 1988 hasta nuestros días. Es el más largo boicot de consumidores que se haya visto hasta el momento, y continuamos en esta lucha. Pues muchas personas y muchos profesionales de la salud no consumimos ningún producto Nestlé ni ninguno de sus subsidiarias, porque sabemos que son muchísimos los productos que se derivan de esta compañía, y sabemos lo que está sucediendo ahora con el agua, ¿verdad? Que Nestlé está comercializando el agua y comprando manantiales para vendernos el agua. En el 78 hay un pleito que se inician los accionistas contra la Bristol Myers, que es la propietaria de Mead Johnson, y acordó cesar toda publicidad de leches para red dirigida a consumidores. Eso fue por un tiempo nada más. También el Senado americano debatió la comercialización de fórmulas infantiles en países en desarrollo en una serie de audiencias públicas que dieron mucha publicidad. Entonces, a raíz de eso, en el 79, se le sugiere a OMS y UNICEF convocar una reunión sobre comercialización de sucedáneos de la leche materna, que es un nombre que llegó a impactar después de que salió el código, porque el término sucedáneo esto es muy interesante, ¿verdad? La vaquita ni se entera que esos productos están saliendo de ahí y hacen todo esto, ¿verdad? Y el sucedáneo es un producto creado por la industria láctea
inferior a la leche materna y que genera enormes ganancias. Entonces, todo producto que de una forma u otra sustituya total o parcialmente la leche materna. Y para tener claro el término de sucedáneo, que a veces no es tan conocido. Esta famosa reunión internacional de la OMS y la UNICEF en 1979 se hizo una reunión sobre la alimentación infantil a la que asistieron representantes de todos los sectores. Entonces se llama a que se redacte un código internacional de comercialización. ¿Sí? En esta reunión se gestiona esto. Me quise poner esta foto de esta pareja de gemelos que son de Pakistán, en el cual la madre es aconsejada por la abuela de los bebés para que no amamante a los dos niños. Y entonces ella decide amamantar a la niña y darle la fórmula que conseguía al niño diluida con aguas contaminadas, y el niño fallece al día siguiente de esta foto. Ella pide que siempre que hablemos de lactancia, pongamos esta foto, porque ella no quiere que a las madres del mundo le pase lo que a ella le pasó. Y por eso llamo la atención en este momento con esta foto, para hacer un homenaje a esta mamá que por desinformación pues, le pasó todo una tristeza muy grande, y que llamemos nosotros al mundo a que se amamante más a los niños. ¿Cómo comenzó IFAM? IFAM fue fundada en Ginebra el 12 de octubre de 1979 por 6 ONGs internacionales. Por eso se llama Red Internacional de Grupos Pro Alimentación Infantil, y ayudó a elaborar el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de Leche Materna. Fue de las ONGs que participaron en esto. Entonces, en esa famosa reunión de octubre tenemos 4 partes: los gobiernos, los científicos, la industria, con un espacio igual que a cualquier otro, y las compañías, y las ONGs, que aquí estaba incluido IFAM, ¿verdad? Entonces vean que son 4 partes negociando y trabajando en relación a esto, ¿verdad? Esta primera declaración conjunta de octubre del 79 fue una declaración y fueron recomendaciones, y es donde se habla de la responsabilidad de la sociedad de promover la lactancia materna y proteger a las madres embarazadas y lactantes de cualquier influencia que pudiera interrumpir esta lactancia. Las malas prácticas de alimentación infantil, que son en gran medida un problema de la mano del hombre, pero no solo del mundo en desarrollo, sino también del mundo en desarrollado, porque en principio solo se hablaba del mundo subdesarrollado. Debería existir un código internacional de comercialización de fórmula infantil y otros productos usados como sucedáneos de la leche materna, apoyado tanto por los países exportadores como los importadores, y cumplido por todos los fabricantes. Esto era muy, muy importante. Y no debería existir comercialización o disponibilidad de fórmulas infantiles o alimentos de destete en un país, a menos que las prácticas de comercialización estén de acuerdo con la legislación internacional o con cualquier código internacional acordado. Esto un poco eran los generales que se dieron en esa reunión de 79. Y de ahí se comenzó a trabajar en la elaboración del código. Se hicieron 4 borradores durante 18 meses, y la Asamblea Mundial de la Salud del 81 lo adoptó como tal. Pero ahora les explico esto: el código debe ser ley en los países para que se cumpla efectivamente. La OMS tiene varios instrumentos para ser adoptados, entre ellos las convenciones, los reglamentos y las recomendaciones. Aquí hubo muchísima discusión en qué se adoptaba. Vea que cada uno tiene sus ítems y sus parámetros por donde uno debe de seguir para que se cumplan este tipo de cosas. Y luego de muchísima discusión se decidió, y de varios de estos borradores que hablábamos anteriormente, si se hacía como una recomendación o un reglamento. Ahí hubo mucha discusión, y en enero del 81 se logró que Estados Unidos dijera: está bien, ok, es una recomendación. Entonces, ya con Estados Unidos diciendo que es una recomendación, porque en OMS generalmente las decisiones son por consenso, y esto es importante. Entonces, como debe haber consenso, tienen que estar muy de acuerdo las partes. Cuando llegan a la Asamblea Mundial de la Salud en el año 81, en mayo, ya que son unos meses después, cuando se fue a la votación, Estados Unidos votó en contra. Entonces, siempre el código fue adoptado el 21 de mayo del 81 por la Asamblea Mundial de la Salud,
donde Estados Unidos votó en contra. Y hubo 3 abstenciones, pero el código se aprobó como una recomendación por presión de los Estados Unidos y al final ellos votaron en contra. El estatus del código tiene que ver que es un código adoptado como una recomendación, como expliqué anteriormente, y el texto no tiene valor vinculante para los gobiernos. Por eso es tan importante adoptar el código como ley en los países, y eso sí implica un peso moral y profesional, y posee una autoridad persuasiva, es decir, podemos utilizar el código en general en el mundo como algo que persuadimos a las personas para que lo hagan, pero para que se cumpla realmente debe ser ley en los países. Y esto pues es una de las cosas que ha generado más dificultades para que se cumpla fielmente el código. El código, como es una recomendación mundial aprobada por la 34.22 Asamblea Mundial de la Salud en 1981, declara que la lactancia materna debe ser activamente protegida y promovida en todos los países. Enfatiza que la adopción y cumplimiento del código son un requisito mínimo. Insta a todos los Estados miembros a traducir el código en ley y en reglamento nacional. En resumen, el código tiene todas estas prohibiciones, creo que lo vamos a ver más adelante en otras de las ponencias, pero aquí es muy importante muchísimas cosas que se tomaron decisiones para que calara en la sociedad que estos productos no eran los adecuados o no son los adecuados para para los niños. Gracias al código, estas formas de promociones han cesado en muchos países, aunque todavía no en todos, y todavía hay cosas que suceden. Las compañías productoras de alimentos infantiles tienen muchísimo dinero, mucha publicidad, gestionan sobre los médicos, los nutricionistas y todos los profesionales de la salud en insistir en pagarles prebendas, por decirlo de alguna manera, para que promuevan sus productos, llegan a ellos directamente con una serie de regalías y hace que hasta nuestros días tengamos problemas con el código y con la forma en que las compañías llegan a los papás y las mamás. Es muy importante recalcar que las resoluciones posteriores pertinentes, que son cada 2 años de la Asamblea Mundial de la Salud, que también eso fue aprobado en la Asamblea de 1981, que cada 2 años se revise el código. Estas resoluciones posteriores son también recomendaciones y tienen el mismo estatus que el código. No obliga a los Estados miembros, pero implica una fuerza moral y profesional y poseen una autoridad persuasiva. Entonces, cada 2 años la Asamblea Mundial debe de pronunciarse y eso se ha venido haciendo. Hay que recordar que el código se hizo en el 81 y ahora en el 21 cumplimos los 40 años del código, lo festejamos con grandes actividades y se declaró el 21 de mayo como el Día Mundial de la Protección de la Lactancia Materna. Pero tenemos que recordar que el código y sus resoluciones es universal y su alcance se aplica en todos los sucedáneos de la leche materna, que eso también es sumamente importante, no solamente las fórmulas, sino todos los sucedáneos, incluidos las leches de seguimiento y los colados y cereales, y los biberones y todos los artefactos. ¿Por qué es tan importante este código? ¿Por qué nos tenemos que preocupar por estos bebés, estos niños y niñas del mundo? Porque es un consumidor que no decide por sí mismo, recibe lo que le den. La influencia comercial y cultural es muy grande. Las madres y padres quieren lo mejor para sus hijos e hijas. Y siempre recuerdo una anécdota que nos contaba la doctora Vilma Chávez de POP, que una mamá, una indígena guatemalteca, llegó con un chupón, un biberón con Coca-Cola. Y le preguntaron que por qué le estaba dando Coca-Cola a ese niño. Y la mamá dijo, es que en el anuncio dice que es la chispa de la vida y yo quiero darle lo mejor a mi hijo, Coca-Cola. Entonces vemos cómo la influencia comercial es tan terrible y de verdad que estos niños reciben lo que los adultos le den. IFAN, con su gran compromiso en apoyo al código y a la comercialización de los sucedáneos de leche materna, cada 2 años sacaba este libro de Violando las Reglas, en un folleto donde se hacía un listado y se hacía una publicación muy importante
sobre el cumplimiento del código por las compañías y las violaciones existentes. Esto es muy importante porque eso se hacía antes de la Asamblea Mundial que iba a hablar sobre el tema, y eso demostraba que se debía continuar en estarlo monitoreando, porque el monitoreo es fundamental. Las compañías tienen mucho ardid, muchas cosas por las cuales ellos quieren vender sus productos y hacen lo imposible porque esto así sea. El último estos reportes del código se hacían ante la Asamblea Mundial de la Salud, y el último estado del código que realizó IFAN fue en el 2018. Creo que todo lo que ha estado sucediendo en el mundo, pues esto ha influenciado para que no se pudiera hacer en el 22, ni en el 20, ni en el 22, porque esta es la última información que tenemos. Y vemos que los estados del Código del Mundo, con ley solo hay 36 estados, que la ley abarca muchos aspectos, hay 31, la ley cubre pocos aspectos, 61, existe un código de política voluntaria, solo hay 12, algunos aspectos en otras leyes, 13, algunos aspectos voluntarios en 17 y medidas redactadas en borrador 12. Y sin ninguna medida, 16, incluida Estados Unidos. IFAN, con este seguimiento, pues se denuncian estas violaciones, y veamos cómo este tipo de situaciones se siguen dando, y ahora con la pandemia, pues también. IFAN cumplió 42 años el año pasado, este año, y en conmemoración también del código, pues hemos estado trabajando arduamente en este tipo de cosas. Y vemos que con la pandemia, pues las compañías impactan de otras formas. Entonces usan las redes sociales, hay apoyos logísticos, ofrecen fórmulas como de venta y promociones, que eso está prohibido en el código, y envían muestras gratis a las casas. Las donaciones humanitarias de sus productos que están próximos a vencer, entonces hacen toda la publicidad para darlos con grandes muestras y afiches en las redes sociales, y apoyando supuestamente todos los problemas que hemos tenido con la pandemia, y son productos que están pronto a vencer y que tienen que sacarlos del mercado. Entonces los regalan y aparecen como los grandes donadores, de las famosas donaciones humanitarias. Los factores que influencian el cambio en los patrones de lactancia vienen dados por una serie de situaciones que nos suceden a los seres humanos, como los servicios de salud modernos, como la disminución de las tasas de lactancia y las fórmulas lácteas, la promoción de alimentación artificial por las compañías, los medios masivos, todo esto influencia negativamente. Y tenemos también aquí el código, que va a influenciar positivamente, y la iniciativa Hospitales Amigos de los Niños. Esta iniciativa fue pronunciada por UNICEF y la OMS en el año 90, y de ahí en adelante, pues las prácticas de lactancia se han visto mejoradas en los hospitales, y creo que esto es un factor muy importante de la iniciativa que tenemos que apoyar. Creo que el código y la iniciativa hace que contrarrestemos y comencemos a ver aumento de las tasas de lactancia materna, las campañas de lactancia, los cambios en los lugares de trabajo, los códigos de trabajo locales, lo de las salas de lactancia en los centros de trabajo, y ese tipo de cosas apoyar a los niños y los derechos que tienen los niños, que también ha sido muy importante en los últimos años. El derecho a ser amamantado, el derecho de estar con su madre, este tipo de cosas pues han influido positivamente. ¿Qué puedo hacer yo? Bueno, proteger los derechos de los lactantes y las lactantes, los derechos de los y las consumidoras, y el apoyo a la iniciativa, que dije que es sumamente importante, y ya se han hecho muchas capacitaciones en relación a esto, y hemos mejorado y se han actualizado los indicadores y las medidas que debemos hacer para que los hospitales cambien sus prácticas de atención a los niños y las niñas. Se ha frenado un largo declive de lactancia, eso lo hemos visto en los últimos 10 años. La tasa de lactancia materna exclusiva a los 4 meses de edad se ha elevado hasta un 4% en América Latina. Si bien es cierto, descendieron al 25% en el 90, pero luego de todos estos cambios ha aumentado más a un 40%, y esto es debido
a la iniciativa y a que los países han implementado el código más arduamente. Esto lo tomé ahora del Action Folder de la Semana Mundial de Lactancia Materna, donde las tasas mundiales de lactancia materna siguen siendo bajas, con solo un 43% de los recién nacidos que inician la lactancia materna en la primera hora después del nacimiento, y un 41% de los lactantes menores de 6 meses amamantados exclusivamente. Es decir, estas tasas todavía dejan mucho que deber. Hay países que todavía están en 20%, es muy desigual en los países en general, pero eso es como el promedio. El 70% de las madres siguen amamantando al menos durante el primer año de vida, pero las tasas de lactancia disminuyen hasta un 45% a los 2 años, sabiendo que pues todos los beneficios que la lactancia tiene sobre la mortalidad de los niños es sumamente importante. Alcanzar el objetivo mundial de nutrición de aumentar la lactancia materna exclusiva al 50% para el año 2025 requiere de una inversión adicional de $5.7 millones en 10 años. Es decir, $4.7 por recién nacido para todos los países de ingresos bajos y medianos. Esto es un planteamiento que creo que hay que tomar en cuenta y que los recursos se deben dirigir muchísimo más a las iniciativas y a los programas de lactancia materna a nivel mundial. Bueno, si no hay acción, poco cambiará. IFA no está en contra de los negocios, IFA está en contra de los malos negocios. Permítanos hacer historia. Trata de dormir con un mosquito. Seremos mosquitos hoy y siempre. Muchísimas gracias. Termino con esta foto tan bella del nieto de uno de nuestros compañeros de IFAN, que su madre falleció al nacer, y todos estos niños que están en las fotos alrededor fueron niños que donaron parte de su leche a este bebé, y este bebé fue alimentado con lactancia materna exclusiva de las madres de estos bebés. Un abrazo, que estén bien.